Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar hablando sobre ovogénesis. Anteriormente ya estuvimos hablando sobre espermatogénesis. Si no viste el anterior video, te lo voy a estar dejando aquí en una pestañita para que lo vayas a ver y no te pierdas de nuestros videos anteriores. Bueno, ahora sí, comencemos. Como su nombre lo dice, la ovogénesis es pues el proceso de maduración de las células germinales femeninas. Anteriormente vimos espermatogénesis, que ahora tú sabes que precisamente se debe a este tipo de proceso en donde las células germinales van a madurar. ¿Por qué? Porque recuerda que el óvulo y espermatozoide son las células maduras precisamente de los gametos. Y bueno, cuando hablamos de ovogénesis, primero voy a estar definiendo qué es un ovario, precisamente qué es un ovario. El ovario es el órgano femenino que se encuentra a ambos lados del útero y bueno, lo vamos a encontrar a nivel del abdomen. Puede ser que la posición de los ovarios varíe dependiendo, hay algunas anormalidades en donde los ovarios pueden estar arriba o abajo, también por ejemplo en la zona ilíaca, un ejemplo, pero bueno, no me voy a estar metiendo en eso. Simplemente vamos a saber que los ovarios son estos órganos femeninos que se van a encontrar a ambos lados del útero. Ahorita te voy a dejar una imagen precisamente de todos los órganos que se encuentran en el aparato reproductor femenino. Ok, ¿cuál es la función de los ovarios? La función de los ovarios es ayudar a la maduración y producción de ovocitos. Estos ovocitos son las células como tal del aparato reproductor femenino, ¿sí? Entonces, la función es ayudar a la maduración y producción de los ovocitos, de los óvulos al final de las fases de maduración precisamente de estas células. Y bueno, la segunda función es la producción de estrógeno. Recuerda que cuando hablamos de estrógeno es este tipo de hormonas que me ayuda a la estimulación del aparato reproductor como tal para llevar a cabo la maduración de los órganos y por lo tanto que se lleve a cabo la reproducción y la producción de ovocitos para que pueda haber, en este caso, pues fecundación, haya reproducción, se dejen descendientes, etcétera, ¿sí? Te voy a estar poniendo una imagen, le voy a cambiar aquí de hojita, en la que tú vas a observar las estructuras precisamente del aparato reproductor femenino. Y tenemos las trompas de falopio, el útero, el óvulo, el ovario y la vagina, ¿sí? Tenemos este tipo de estructuras como tal. Te las voy a estar dejando aquí en la imagen. Tú puedes observar que tenemos la vagina, que es el conducto en donde va a entrar precisamente el pene. De ahí tenemos, bueno, el útero, que sería esta zona en donde se lleva a cabo, donde se va a desarrollar el embrión, se va a dar el embarazo. Y bueno, tenemos las trompas de falopio, que son los conductos en donde lleva su trayecto precisamente estas células que conocemos como óvulo, como ovocito, que salen de una estructura que se llama ovario, ¿sí? Recuerda que el ovario, a través de la maduración de lo que conocemos como folículos, va a expulsar esta célula germinal que conocemos como óvulo en su estadio maduro, pero antes de eso la vamos a conocer como ovogonia, como ovocito primario, como ovocito secundario, y bueno, ahorita te voy a estar hablando sobre ella, ¿sí? Ok, hay una parte que es muy importante que se llama fimbrias. Esta, bueno, es una estructura que tiene la forma como si fueran brazos o tentáculos que van a permitir al ovocito ser transportado a través de movimientos peristálticos. Cuando hablo de movimientos peristálticos, estoy hablando de este tipo de movimientos que se dan gracias al músculo liso que me permiten que precisamente el ovocito viaje a través de la trompa de falopio y se encuentre con un espermatozoide. Si hay, bueno, si en este caso hubiera fecundación, se encuentra el ovocito con el espermatozoide y ocurre la fecundación en la trompa de falopio. Si ocurre esto, el nuevo ser, en este caso, pues se va a dar esta división mitótica de blastocito, mórula,
cigoto, embrión, feto, etcétera, pero tiene que viajar hacia la parte del útero, y en el útero se va a ensamblar, por así decirlo, a una capa que se llama endometrio, que es una capa que recubre precisamente el útero, y se va a dar la implantación para llevar a cabo pues lo que conocemos como embarazo, ¿sí? Y bueno, pero si no pasa todo eso, las fimbrias, a través de estos movimientos peristálticos, empujan al ovocito. Si no hay fecundación, pues entonces va a llegar a la parte del útero y va a ser desechado, ¿sí? Recuerda que todo esto pasa gracias a los movimientos peristálticos, a los movimientos también del músculo liso, y que permiten que pues este ovocito viaje, ¿sí? Vamos a estar hablando precisamente de dos estructuras muy importantes del ovario. Recuerda que el ovario, te voy a dejar otra vez otra imagen. Esta imagen que estás visualizando es donde yo puedo encontrar precisamente dos estructuras muy importantes, que es la médula y la corteza. Ok, si estoy hablando, por ejemplo, en histología, hago un corte transversal de un ovario y encuentro la médula teñida de un color más rosáceo, más claro, que se debe precisamente a esta, recuerda que cuando hacemos tinciones estamos hablando de tinción hematoxicilina y eosina, y bueno, la médula es en este caso pues se tiñe de este rosáceo por la eosina como tal, es acidófilo, y la corteza se va a teñir de un violeta que va a ser un basófilo, y donde vamos a encontrar en la corteza más núcleos, ¿sí? A diferencia de la médula, que casi no vamos a encontrar núcleos, pero vamos a encontrar otro tipo de estructuras. Y bueno, en la corteza, por ejemplo, también voy a encontrar presencia de proteínas, un ejemplo. Bueno, la médula va a tener o se va a caracterizar por poseer arterias y venas, también tejido conectivo, donde voy a encontrar células llamadas fibroblastos, que recuerda que el tejido conectivo permite también pues la irrigación a través de venas y arterias, y bueno, todo está conectado. Y voy a encontrar algo que conocemos como cuerpo lúteo y también, bueno, cuerpo albicans. ¿Qué no voy a encontrar en la médula? No voy a encontrar ni folículos, ni tampoco voy a encontrar ovocito. Disculpa. Ahora sí. Bueno, en la corteza voy a encontrar folículos con ovocitos, pero los voy a encontrar en diferentes etapas. Es decir, voy a estar observando el ovocito como tal en diferentes estadios, gracias a la maduración de estos folículos que me permiten que el ovocito salga precisamente de estos folículos y entonces viaje y se convierta en una célula madura, ¿sí? Espero que hasta ahí vamos bien. Recordando, estamos hablando sobre ovogénesis. Recuerda que en ovogénesis los ovarios son los órganos especializados de la reproducción femenina, que su principal función es la maduración y reproducción de ovocitos, que los ovocitos son las células características, las células maduras como tal, para llevar a cabo el proceso de fecundación. Pero antes de que pase esto, necesitamos saber que existieron células de linajes anteriores que eran de linajes inmaduros, ¿sí? Que se llaman ovogonias, ovocito primario y ovocito secundario. Ahorita lo vamos a estar viendo. Ok, empezamos con, bueno, antes de empezar con el ovocito primario, disculpa, aquí hubo un traspapelazo de hojitas, pero bueno, la ovogonia es precisamente esta célula inmadura que va a dar origen a, o va a dar paso a otras células como tal, para que se llegue a la célula madura, que es mi objetivo, porque yo debo de llegar, la célula debe de llegar, bueno, yo no, la célula debe de llegar a una maduración, a lo que conocemos como óvulo, ¿sí? Bueno, recuerda que las ovogonias, al igual que las espermatogonias, proceden de unas células que se llaman células germinales, que durante la formación de los seres vivos, recuerda que hay dos tipos de células, las somáticas y las células, bueno, sexuales como tal. Y bueno, estas células germinales van a dar origen precisamente
a estas células germinales, las primeras que se formaron durante el desarrollo, van a dar origen a lo que conocemos como estas células que después se van a convertir en gametos, en células maduras. Ok, estas células germinales se van a reproducir y van a formar lo que conocemos como la primera célula inmadura, que se va a llamar ovogonia. En el aparato reproductor femenino, ¿cuál sería la primera célula inmadura? Sería la ovogonia. Ok, la ovogonia, procedente de las células germinales como tal, va a llevar a cabo muchísimas reproducciones mitóticas, ¿sí? Esta ovogonia contiene 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas. La ovogonia es una célula diploide, ¿sí? Es una célula diploide. Recuerda que diploide porque contiene, dos pares de cromosomas como tal. Y bueno, esta ovogonia va a llevar 46 cromosomas repartidas en 23 pares, que recuerda que cuando estamos hablando de mitosis, de una célula madre se da origen a 2 células hijas. Una vez que pasa esto, esta ovogonia pues va a dar origen a estas células hijas, pero necesito que replique su material genético. Es decir, que de estas 46 cromosomas que vienen en 23 pares, cada uno de los pares saque una copia de su par de cromosoma, por así decirlo, ¿sí? Entonces tenemos estas copias como tal que son necesarias para la siguiente división. Bueno, la ovogonia, estas células llamadas ovogonias desaparecen antes del nacimiento, es decir, cuando el ser vivo nace no vamos a encontrar presencia de ovogonias, ya que estas se encuentran en estadios embrionarios tardíos y estadios fetales primarios, ¿sí? Pero no las voy a encontrar en el nacimiento. Después de que la ovogonia ya sufrió muchísimas reproducciones mitóticas y de que ya copió su material genético o lo replicó, se va a convertir, a través de esta maduración, se va a convertir en lo que conocemos como ovocito primario. Es decir, después de muchísimas reproducciones mitóticas, se convierte en un ovocito primario. Este ovocito primario va a llevar la misma cantidad de cromosomas que la ovogonia. ¿Por qué? Porque recuerda que de la ovogonia se dio origen al ovocito primario gracias a la mitosis. Muy bien, recuerda que estos 46 cromosomas, cada uno va a tener una copia, ¿sí? Y que son células diploides. Ok, después de esto, esta célula es una célula germinal específica, única, del ovario, ¿sí? Se va a llamar ovocito primario, que proviene de la ovogonia. El ovocito primario va a producir la zona P, que se llama la zona pelúcida. Este ovocito primario, te voy a estar dejando la imagen ahorita, pero este ovocito primario va ahora a sufrir una división meiótica, ya no mitótica, sino meiótica. ¿Por qué? Porque recuerda que si estamos hablando aquí de la ovogonia que se reproduce a través de mitosis, solamente quiero hacer muchísimas células para la maduración. Todavía no quiero que se conviertan en células maduras, en células sexuales que sean utilizadas precisamente para la fecundación. Es por eso que se lleva a cabo división mitótica. Pero ahora sí, en ovocito primario necesito que realice meiosis para que se convierta en una célula madura, la cual ahora sí se convierte en una célula que pueda llevar a cabo la fecundación, la reproducción y por lo tanto dejar descendientes. Ok, el ovocito primario produce algo que se llama zona P a través de lo que te dije que es la división meiótica. Recuerda que este ovocito primario contiene los 46 cromosomas, cada uno con sus copias. Pero este ovocito primario se va a detener en la profase. Recuerda, cuando estamos hablando de meiosis, tenemos meiosis 1 y meiosis 2. Ahorita olvídate de la meiosis 2, porque vamos a estar hablando solamente de la 1. Ovocito primario realiza la meiosis 1 y se detiene en la profase. Recuerda que las fases de la meiosis es profase, metafase, anafase y telofase 1,
todas son uno. Se detiene en la profase 1. ¿Por qué se detiene? Precisamente por una hormona que se llama hormona inhibidora de la maduración del ovocito, ¿sí? Hormona inhibidora de la maduración del ovocito. Esta hormona va a detener al ovocito primario en la profase de la meiosis 1. ¿Y por qué lo detiene? Precisamente lo detiene y lo puede llegar a detener por muchísimos años hasta que esta hormona, a través de precisamente de la conexión del sistema endocrino que manda señalización a través de, hipófisis manda señalización a través de hormonas como gonadotropinas y entonces produce la maduración de los órganos sexuales. Hasta ese punto, antes de la ovulación, yo le voy a mandar, yo no, yo siempre digo yo, pero bueno, yo no, la hormona inhibidora de la maduración ahora sí va a mandar la señal para que antes de la ovulación, un poquito antes, ahora sí, el ovocito primario siga su ritmo porque ya va a entrar a la etapa de maduración sexual, ¿sí? Entonces recuerda, el ovocito primario viene de la ovogonia y la ovogonia viene de la reproducción mitótica. La ovogonia contiene 46 cromosomas, es una célula diploide que esta célula va a replicar su material genético, necesita replicarse a través de mitosis, pero no para ser una célula madura, sino simplemente replicarse porque yo quiero muchísimas para que después estas células maduren y se vuelvan aptas para la fecundación. Después, la ovogonia se convierte en ovocito primario. El ovocito primario se va a reproducir a través de meiosis 1 porque ya quiero que se vuelva una célula sexual madura. Y el ovocito primario va a producir algo que se llama zona pelúcida o, zona P. El ovocito primario se queda estancado, se detiene. ¿En dónde se detiene? En la profase. En la profase 1 y se detiene por una hormona que se llama hormona inhibidora de la maduración del ovocito. Aquí se detiene el ovocito primario hasta que llega la ovulación, hasta que llega, por lo tanto, la maduración sexual a través de precisamente sistema endocrino manda la señalización a través de hipófisis para que se secreten hormonas gonadotropinas a través de LH, FSH, hormonas luteinizantes y de la maduración de estos órganos como tal, al igual que por ejemplo lo vimos en espermatogénesis. Ok, el ovocito primario, ahora sí, ya llegamos a la ovulación, ya llegamos, aquí no es ovocito secundario sino primario, omite esto. El ovocito primario se va a transformar en el ovocito, ahora sí, secundario. ¿A través de qué? Precisamente de la meiosis. Recuerda que estábamos en ovocito primario y el ovocito primario realiza la meiosis 1 y se transforma de ese ovocito primario a ovocito secundario, ¿sí? Y ahora sí, se realiza la meiosis 2. Recuerda que el ovocito primario se quedó estancado, se puede quedar estancado durante muchísimos años hasta que llegue la maduración sexual, hasta que llegue la ovulación. Después de que se produce la meiosis 1, ya no voy a tener 46 cromosomas, sino que ahora voy a tener 23 cromosomas, cada uno con sus copias, que se repartieron directamente en dos células, porque recuerda que en la meiosis 1 se originan dos células hijas, que estas dos células van a dar origen cada una a otras dos, que precisamente vamos a entrar a la meiosis 2. Pero en la meiosis 2, el ovocito primario se transformó en ovocito secundario. Ok, el ovocito secundario realiza la meiosis 2 y en la meiosis 2, este ovocito precisamente se quedan 23 cromosomas en una parte del ovocito y los otros 23 cromosomas se van a quedar en algo que se llama cuerpo polar o corpúsculo polar. Este cuerpo polar a la larga va a desaparecer y solo se va a quedar la parte en donde hay presencia de citoplasma y organelos en el ovocito secundario. Este cuerpo polar desaparece y solamente me quedan estos 23 cromosomas, ¿sí? Aquí podemos ver el ovocito secundario y tenemos la zona pelúcida. Te lo voy a estar poniendo aquí en una imagen para que veas cómo se ve el ovocito secundario, el cuerpo polar o corpúsculo polar que después va a desaparecer
Y bueno, la zona pelúcida, que es la zona precisamente que se formó del ovocito primario. Ok. El ovocito primario realiza la meiosis 1 en precisamente esta reproducción. Una vez que el ovocito primario lleva a cabo la meiosis 1, entonces su producto va a ser el ovocito secundario, ¿sí? Este ovocito secundario, ya te había yo dicho que el ovocito secundario, una parte de los cromosomas se va a ir a la zona más grande del ovocito y los otros 23 se van a ir a una parte que se llama corpúsculo polar. Ok, este ovocito secundario ahora sí va a realizar la meiosis, realiza la meiosis 2. Este ovocito secundario realiza la meiosis 2 y va a producir un ovocito maduro. Pero antes de que produzca este ovocito maduro, tiene que ocurrir primero, tiene que llegar el espermatozoide y penetrar al ovocito, ¿sí? Es decir, no puede haber ovocito maduro si no hay un espermatozoide. Si no hay espermatozoide y no penetra al ovocito, no va a haber un ovocito maduro. Es decir, solamente llegamos a ovocito secundario. El ovocito maduro, a la vez, una vez que llega a la meiosis 2, entonces, ¿te acuerdas que estábamos viendo que en el ovocito secundario, el corpúsculo o cuerpo polar, vamos a llamarle cuerpo polar 1, entonces, ahora en el ovocito maduro se va a formar corpúsculos polares 2, ¿sí? Se van a formar estos cuerpos, estos corpúsculos polares se van a formar, igual se van a ir los 23 cromosomas. Te lo voy a dejar en una imagen para que lo vayas entendiendo mejor. Voy a estar recalcando. Me voy a regresar aquí. Muy bien. Me regreso aquí. Vamos a dar un pequeño repaso de esto. Recuerda, la ovogonia viene procedente de las células germinales. La ovogonia, a través de la maduración, a través de muchas reproducciones mitóticas, se va a convertir en un ovocito primario. Este ovocito primario va a producir algo que se llama zona P, zona pelúcida, y va a sufrir una división meiótica. Una división meiótica que va a estar detenida durante muchísimo tiempo, precisamente en la etapa de la profase, ¿sí? Se detiene, y ¿por qué se detiene? Por una hormona que se llama hormona inhibidora de la maduración del ovocito. Una vez que pasa esto, precisamente el ovocito primario se quedó estancado en la división meiótica en la profase 1. Cuando termina precisamente ese ovocito primario y llega a la etapa de la maduración y antes de la ovulación, ahora sí, ese ovocito primario dio origen a un ovocito secundario. Este ovocito secundario precisamente va a dar origen, tiene ahora 23 cromosomas que este ovocito secundario realiza la división meiótica y entonces va a pasar a realizar la meiosis 2. Pero al último de la meiosis 2 se va a producir un ovocito maduro, que este ovocito maduro tiene que llegar a ser un ovocito maduro gracias al espermatozoide. Si el espermatozoide penetra a este ovocito, entonces ahora sí, a este ovocito secundario lo penetra un espermatozoide, se convierte automáticamente en un ovocito maduro. Si este espermatozoide no penetra, entonces nos quedamos automáticamente en un ovocito secundario. Y recuerda que tanto en ovocito primario como secundario se formaron corpúsculos polares en donde se repartieron 23 cromosomas, que a la larga estos corpúsculos polares van a ser eliminados y por lo tanto pues solamente van a quedar la parte del ovocito maduro, la más grande, en donde hay presencia de citoplasma y presencia de organelos. Hasta aquí voy a dejar la parte número 1 de ovogénesis y en la siguiente parte vamos a estar retomando la parte del ovocito maduro y qué es lo que pasa después de esta fase como tal. Nos vemos en un próximo video, espero te haya servido muchísimo. Hasta luego.